Padre bendito, te doy gracias porque mi Dios, te pido, Señor, que tú, Señor, bendigas esta mañana y tú, Señor, nos ayudes. Te pido, Padre Santo, de que guíes nuestro espíritu y nuestro corazón. Y tú, Padre Santo, permitas que seamos edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a ver este tema que se llama decisiones en medio de las adversidades. Decisiones en medio de las adversidades. Lo quise titular así, hermanos, porque en realidad las adversidades, que son situaciones no previstas, porque en realidad nadie prevé tener una adversidad, ¿verdad? Nadie hace un plan para poder en un punto, ¿verdad?, de su futuro inmediato decir, yo quiero tener un problema realmente. No se piensa así. Las adversidades son situaciones que vienen de forma que a veces ni siquiera nos esperamos. A veces por malas decisiones, es cierto, a veces por malas decisiones de otros, o a veces simplemente por las circunstancias que se están viviendo en esta sociedad actual. Y quiero leer una ilustración que encontré, quizás usted la haya oído antes, yo apenas la leí, y dice así: una hija se quejaba con su padre acerca de su vida. ¿Qué número? No, en Esther, manténganlo en el capítulo número 1, vamos a estar viendo algunos versículos, sobre todo en ese libro. No especifiqué ninguno, pónganlo ustedes ahí. Voy a leer nuevamente esta reflexión. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía ella que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. ¿Le ha sucedido esto? Que apenas va empezando a solucionarse un problema cuando aparece otro. O aparecen dos o tres de forma simultánea. Y uno, de verdad, simplemente está pues en esa situación de estrés. Pero ella acude a su padre y su padre, chef de profesión, le lleva a su lugar de trabajo. Ahí llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Pronto el agua de cada uno estaba hirviendo. En uno colocó zanahorias, en otro huevos, y en el último preparó café. Los dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente colocó el café. Mirando a su hija le dijo: querida, ¿ves esto? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Y luego de sacarle la cáscara observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de ese rico aroma. Humildemente la hija le preguntó: ¿qué significa todo esto, papá? Él explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad: el estar sobre el fuego y el estar dentro de agua hirviendo. Pero los 3 elementos habían reaccionado de forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua, como ustedes saben, pues una zanahoria llega dura, ¿verdad? Fuerte, se puede decir. Pero después de pasar por el fuego y el agua hirviendo, se había vuelto débil y realmente muy fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua caliente frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único, porque después de estar en el agua hirviendo, ¿qué es lo que había sucedido? El café había cambiado la naturaleza del agua. Se había convertido en un rico café, ¿verdad? Y el padre le pregunta: ¿cuál eres tú, hija? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. Eres un huevo que comienza con un corazón
blando y flexible. Quizás poseías un espíritu muy tranquilo y fluido, pero después de una adversidad como una muerte, una separación, un despido, tu corazón se ha vuelto duro e insensible y rígido. ¿O eres como el café? El café, en el agua hirviente, en ese elemento que es igual al mismo elemento por el cual pasaron la zanahoria y el huevo, ¿qué es lo que ocasionó? Tú llegas al punto de ebullición cuando precisamente alcanzas el mejor sabor. Si eres un grano de café, cuando las personas se ponen y están en una situación de crisis, reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Ahora, esto es una reflexión con bastante enseñanza, ¿cierto o no? Porque en realidad, ¿verdad? Todos pasamos por adversidades, todos sin lugar a dudas. Pero dentro de las adversidades, hermanos, hay que tomar decisiones importantes. Pero ¿somos capaces de reaccionar de la forma en la cual Dios quiere que reaccionemos ante las adversidades? Un creyente, o como creyentes, afirmamos que vivimos por fe, ¿verdad? Afirmamos que nosotros nos sostenemos por fe. Pero quizás tenemos un concepto errado de lo que es vivir por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea que muchos tienen de vivir por fe es la de una persona que no tiene empleo, que vive dependiendo quizás de otros, de donativos, que provienen quizás de personas que le buscan, que le aman, o que simplemente ven una necesidad, ¿verdad?, dentro de la congregación de alguien con esta situación. Pero vivir por fe, la Biblia no menciona que esto es vivir por fe, más bien esto es un valor de los creyentes hacia una necesidad de tener misericordia. Pero vivir por fe no significa tener una vida de privaciones, de carencias, de crisis y de altas o bajas. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque pues ya no somos jovencitos, pero estábamos más o menos alrededor de 16 años, 17 años allí en la iglesia donde asistíamos. Y hubo una campaña en un lugar, ¿verdad?, fuera de la iglesia, un pequeño campamento, ¿verdad? Y recuerdo que uno de los jóvenes decía que iba a ir por fe y no ahorró nada. Y él, al decir esto que vivía por fe, pues se dedicó a pedir a los demás un apoyo. Ahora, la situación es, si esto realmente es vivir por fe, o solamente fue una actitud de negligencia. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, con respecto a esto, y no quiero en este sentido apagar su espíritu de dar, sino que entendamos que nuestro Dios también nos responsabiliza de nuestros propios recursos, cómo obtenerlos y cómo administrarlos. Tanto así que nuestro Dios utiliza una parábola de las 10 vírgenes con sus 10 lámparas, ¿verdad? Y 5 de ellas fueron negligentes, y 5 de ellas fueron prudentes. Y cuando habla acerca de la prudencia, entonces dice que las vírgenes, ¿verdad?, que no tenían aceite, que se les acabó el aceite, recurren a aquellas que sí tienen aceite, y danos de tu aceite, ¿verdad? Porque se habla acerca precisamente de que estaban esperando al novio y a la novia. ¿Y ellas qué les dijeron? Para que no nos falten a ti ni a ustedes, vayan y compren más aceite. ¿Qué es lo que ocasionó? Que tuvieron un retardo y por no ser prudentes no pasaron a las bodas, ¿verdad? Que ahí es una metáfora, pero de mucha valía también. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que tenemos que cerrar nuestro corazón, ¿verdad? Sino que tenemos que realmente entender que nosotros como cristianos debemos de comprender que nuestro Dios nos ha dado dones y también fuerza, aún en medio de las adversidades. Así que vivir por fe significa vivir en una dependencia directa del Señor. Es la confianza que es desarrollada por el Espíritu Santo para que a pesar de las adversidades y de las circunstancias, en Cristo podemos ser más que vencedores. Más que vencedores, dándole toda la gloria y honra a Dios. Así que los creyentes maduros, o los creyentes que han madurado en Cristo,
saben que no podemos controlar nuestras circunstancias. ¿O hay alguien aquí que pueda controlar las circunstancias que le rodean? Alguien que diga, yo sé exactamente lo que va a pasar, ¿verdad? De aquí a 5 minutos, así que no me voy a atravesar en la calle porque algo me va a pasar. No se puede. No podemos nosotros controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Nuestras reacciones con una actitud madura que agrade al Señor. Eso sí lo podemos hacer. Así que la Biblia habla con autoridad de las cuestiones más apremiantes de la vida, de esta vida presente y también de la eternidad futura. Las adversidades, hermanos, en ocasiones pueden menoscabar la vida de algunos cristianos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que, siendo verdad cristiano, se siente tan atribulado, tan deprimido, tan atacado, que simplemente decide ya no acercarse al Señor? Y decide quizás esto, ¿verdad?, de una forma errónea porque se está guiando por sus emociones y no por un criterio maduro. Es como tratar, ¿verdad?, de alejarse de un trabajo porque empecé a tener problemas de un trabajo. Es como tratar de alejarse, ¿verdad?, de un matrimonio porque empecé a tener problemas en el matrimonio. Es como tratar de alejarse de una escuela o un examen porque me cuesta trabajo. O sea, no, en realidad Dios quiere que nosotros afrontemos las circunstancias con tenacidad y que si en una primera oportunidad no se puede, hay segundas oportunidades y terceras oportunidades para poder nosotros ser más que vencedores en todo ese tipo de circunstancias y adversidades. Y esto, hermanos, debemos nosotros de verlo como una especie de autoexamen. Si nosotros somos tendenciosos a desanimarnos con dificultad, entonces podríamos decir que todavía necesitamos crecer en convicciones porque Dios nos ha dado promesas en su Escritura. Nos ha dado promesas valiosas en su Escritura, pero a veces las ignoramos. Y cuando ignoramos, hermanos, a veces pretendemos hacer de Dios un mago de la lámpara, ¿verdad? En donde decimos solamente con orar, pues la voy a librar. Pero en realidad la oración no tiene ese fundamento. La oración tiene el fundamento en que nosotros nos podemos comunicar con Dios para que entonces entendamos que Dios tiene una voluntad para nuestra vida y no que Dios obre nuestra voluntad. ¿Se entiende esto? Sí. Yo quiero conocer la voluntad de Dios en mi vida y de esa forma entonces oro, y entonces yo sé que a veces va a haber algunas cuestiones que Dios me va a indicar que a pesar de que a mí no me gusten, pero son las mejores. Y esto es precisamente lo que le sucedió a Esther. Esas pequeñas pistas en la vida de Esther que nos permitirán aprender que en cuestión de adversidades, que estas son situaciones no previstas, somos responsables de la reacción que tendremos al enfrentarlas. Hay una extraña respuesta de algunos creyentes en cuanto pasan por adversidades. Y esta extraña respuesta es que suelen culpar a Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios me está castigando. Hermanos, si Dios nos castigara por lo que hacemos en contra de Él, el único castigo que Él ha impuesto es la perdición. Porque es un juicio sobre el pecado y cualquier clase de pecado. Pero cuando hemos nosotros recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados ya han sido perdonados. Así que no podemos considerar que de Dios provenga un castigo por algo que Él ya ha perdonado. Sin embargo, cuando somos obstinados en desobedecer, entonces Dios disciplina. Y la disciplina tiene otro propósito. El castigo destruye y la disciplina, ¿verdad?, corrige. Hermanos, esto es lo que precisamente podemos ir nosotros viendo de lo que es, o cuál debe ser nuestra reacción frente a las adversidades. Quizás un hermoso deseo que usted tenga es que Dios nos use. Usted ha orado y le ha dicho a Dios, Dios, úsame, ¿verdad? Y decimos, úsame en tu obra, úsame en el ministerio de los niños, úsame en esto. Pero ¿qué pasa si Dios quiere crear en usted un corazón maduro y dice, sí te quiero usar, pero te quiero usar en todas las áreas de tu vida? En tu matrimonio, con tus hijos,
¿verdad? Con el jovencito que está ahí en tu salón de clases, con tu compañero de trabajo, con tus padres. ¿Qué tal si Dios en su voluntad te está diciendo, ¿quieres que te use de verdad? ¿Quieres que te use de verdad? Alguna vez, ¿verdad? También hay una ilustración donde un joven seminarista se acercaba a uno de los maestros y le decía, Señor, le decía el maestro, hermano, yo quiero que Dios me use, pero soy tan inepto, no tengo aptitudes, no he descubierto ningún don que yo creo que Dios no me puede usar. Y entonces el maestro, ¿verdad?, le dice y le ordena, ¿verdad?, le sugiere leer aquella porción, ¿verdad?, donde con una quijada de asno, ¿verdad?, Sansón mata a un montón de filisteos, ¿no? Y él se queda integrado y le dice, así como la muchacha, ¿verdad?, la zanahoria ese huevo, ¿no? Dice, no entiendo la explicación, ¿verdad? Y el maestro le dice, bueno, pues date cuenta, si Dios pudo usar a una quijada de asno para salvar a su pueblo, ¿cuánto más puede hacer con el pueblo completo, verdad? Ahora, hermanos, en cuestión de usarnos Dios tiene la soberanía de usarnos como Él quiere. Y esto lo vemos en muchos personajes, y en Esther lo vamos a ver. Así que, hermanos, Dios, cuando decide hacer algo a través de nosotros, Él nos usará de acuerdo a sus planes. Y en la mayoría de las ocasiones, esto resulta una prueba de nuestra madurez de carácter. Porque entonces Dios nos dirá de qué forma nos va a usar. Ahora, hermanos, si somos capaces de sobreponernos a las adversidades, tristezas, desilusiones, etc., podemos continuar comprometidos realmente con la obra de Dios si somos capaces nosotros de sobreponernos. Quizás alguien ha pasado, ¿verdad?, en caso de una dama por un aborto, haya pasado quizás, ¿verdad?, por una situación a lo mejor de una adversidad, ¿verdad?, incluso hasta un divorcio, o quizás un problema, ¿verdad?, de violencia, y en el caso de los varones también un despido injustificado, o a lo mejor por una equivocación, ¿verdad?, un accidente o cuestiones de este tipo. Yo me pregunto si la experiencia le dejó alguna enseñanza. Para que en Cristo pueda guiar a otros y enseñar a otros a no dirigirse a una situación de peligro, que es lo que nuestro Dios quiere evitarnos. Así que, hermanos, la vida de Esther, que por cierto, ¿verdad?, si quizás ustedes sepan que Esther significa estrella, es un nombre persa, se encuentra en la Biblia, pero no es judío, en realidad es persa, y significa estrella. Y su nombre, ¿verdad?, original judío de Esther era Adasa, que significa mirto. Eso lo van a encontrar en Esther 2.7. Dice así Esther 2.7. Está hablando precisamente de Mardoqueo, que había criado a Esther. Dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ustedes saben el contexto del libro de Esther. Primero podemos entender algo de la persona precisamente de Esther o de Adasa, que era huérfana. Ahora, el ser huérfano no representa para muchos una adversidad desde una etapa muy pequeña a veces. En realidad representa una adversidad. El adaptarse a una nueva familia para ellos va, ¿verdad?, precisamente con una situación de un choque emocional. No sé, yo no recuerdo, ¿verdad?, si en la congregación hay alguien que haya sido huérfano, ¿verdad?, desde muy pequeño. Pero en realidad a veces se piensa uno que no contar con los padres, ¿verdad?, significa una gran adversidad. Y lo hemos visto a lo mejor a través de esta situación donde vemos que padres mueren por esta enfermedad, ¿verdad?, del COVID, y se quedan los niños pequeños. Y uno dice, ¿tenía hijos? Sí, tenía dos pequeños de 2 o 3 años. Y uno dice, pues, ¿qué va a hacer de estos chicos? Adasa, ¿verdad?, está viviendo sobre esa situación. Pero algo sucedió también, sí, que era una joven de hermosa figura y de bueno parecer, era una chica bonita, ¿no?
En realidad esto es lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora vamos a continuar con respecto a cuál es el contexto. Ustedes saben, hermanos, que ella estaba en Persia, estaba precisamente viviendo con el pueblo judío en cautiverio allá en Babilonia. Recuerden que el pueblo judío, ¿verdad?, por nuestro Dios, fue juzgado por su desobediencia e idolatría. Después prácticamente de 16 reyes que había tenido, ninguno había hecho realmente lo bueno delante de Dios. Entonces Dios los disciplina y son llevados en cautiverio a Babilonia, destruido Jerusalén, sus muros y su templo. Y primero, ¿verdad?, fue Nabucodonosor, pero después el reinado babilónico pasa a los persas. Y existe un rey, este rey, ¿verdad?, que precisamente se llama Asuero, que es donde se narra aquí en el libro de Esther. Pero Esther nace en Babilonia, fueron 70 años de cautiverio, y ella nace ahí, de una familia judía. Ella no nació en Jerusalén, ella nació en tierra extraña, y como tierra extraña y además como huérfana, ella entonces, su contexto cultural y social era de esclavitud, de ser siervos del pueblo que los había gobernado. Ella crece de esa forma, pensando de esa forma, y en realidad, ¿verdad?, podemos ver si su carácter, ¿verdad?, se iba formando era porque Mardoqueo le estaba dando precisamente también una instrucción correcta. Hermanos, cuando ella crece, a Asuero se le ocurre, ¿verdad?, hacer una fiesta. Él estaba casado con una reina llamada Basti, y se le ocurre hacer una fiesta. Era un rey con mucha riqueza. Y una de las cosas que ellos hacían es que pues hacían sus convites, ¿verdad?, alrededor de todos sus empleados, todos sus principales, todos aquellos que estaban frente a su reino. Y era una, vamos a decir así, era una muestra de su soberbia y de su poder, de su reinado, de su gobierno, ¿verdad? Pero al calor del vino, manda a pedir que Basti vaya a él. Y por lo que se infiere en la escritura, es que era para exhibirla delante de sus súbditos. ¿Y qué pasa con Basti? Ella se niega a ir. Sin embargo, hermanos, al negarse Basti, el rey se enciende en ira y pregunta a sus consejeros qué se debe hacer con Basti según la ley para no obedecerle. Y Memucán tomó la palabra. Vean en Esther 1, 19 al 22. Después de que surge esta situación, este consejero, ¿verdad?, le dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, que eran dos culturas, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reinar a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, y se hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Es como si nosotros viviésemos bajo un reinado, ¿verdad?, que no tuviésemos presidente y que el rey diga: así como yo puse orden con mi esposa, todos deben de poner orden en sus casas. Eso es prácticamente lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que sucedió? A pesar de tener él, ¿verdad?, muchas mujeres, porque tenía muchas concubinas, él decide suplantar a Basti, dejarla. Es preferible dejar a la mujer que en ningún momento dado pudo decir, entre comillas, que ame, que yo dudo mucho que la haya amado, o que haya sido, ¿verdad?, su preferida, que quedar mal delante de sus consejeros y su reino. Entonces, en ese contexto está Esther. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué pasaría por la cabeza de quien habría de ser su sucesora? Porque Esther es elegida después para ser su sucesora, ¿recuerdan? ¿Qué pasaría por la cabeza de Esther el pensar que sería la sucesora de Basti y pensar que estaría al lado de un rey cruel, muy macho, ¿verdad?, de no tener ningún amor por su esposa, quien practica la poligamia
y que puede disponer de las mujeres cuando le plazca y dejarlas cuando a él se le antoje. Como damas, ¿qué pensarían de esto? Pues yo voy a hacer la primera, pero va a haber segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas y quién sabe cuántas más. Me puede suplantar en el momento que quiera, simplemente por no obedecerle. Le hace más caso a los consejeros que a mí. Hermanos, esto es lo que estaba pasando Esther también. En Esther 2, 5 al 9, vayan rápido, de hecho no estoy manejando puntos divisorios en la predicación, es para que reflexionemos también. Esther 2, del 5 al 9 dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén por los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, al cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y así le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora, hermanos, vean la situación en la que se pone. Es llevada por su hermosura. No fue tomada en cuenta ni su genealogía, no fue tomada en cuenta su posición social, no fue tomada en cuenta nada, solamente porque era hermosa. Y a este eunuco, ¿verdad?, encargado de cuidar a las doncellas, le agradó como un prospecto para el rey Asuero. Para muchas mujeres, actualmente será muy difícil comprender por qué en este punto de la historia la mujer recibe tal trato. Pero en un libro en donde no se menciona el nombre de Dios, porque no van a encontrar el nombre de Dios en el libro de Esther, hermanos, y la situación de cautividad que estaba precisamente por llegar a su fin, porque este pasaje de Esther cabe muy bien entre el capítulo número 6 y el capítulo número 7 de Esdras, ya cuando están siendo regresados a Jerusalén, cuando Dios, ¿verdad?, ya en ese momento ha decidido que después de 70 años regresen a reconstruir la ciudad. Y es curioso, hermanos, que cuando Dios empieza a cumplir su voluntad y ser de bendición a su pueblo, ocurre oposición. ¿Qué le ocurre a usted en su vida cuando usted decide seguir a Cristo? ¿Cierto? No ocurre oposición. Vienen problemas, vienen adversidades, y entonces parece ser que la cosa se complica. A veces algunos antes, o a veces algunos después, pero créanme que llega. Llega sin lugar a dudas, y sobre todo cuando son decisiones trascendentes en cuanto a su vida espiritual y su servicio a Dios. Cuando decidimos entrar en un ministerio en el cual sabemos que no es un ministerio nada más de un día a la semana, y que tenemos que estar pensando en planes, en esquemas, en trabajo, por ejemplo, misionar o cuestiones de ese tipo. Hermanos, así estaba. Y quizás, si nosotros pensáramos en leer solamente Esther capítulo 1 y capítulo número 2, pues se terminaría esta historia y podríamos decir, bueno, no le fue tan mal a Esther, ¿verdad? Al final y al cabo, aún en esa cultura, fue reina. Así que le fue mucho mejor que a muchas más. Pero, hermanos, su posición, la posición de Esther, no tendría ninguna relevancia y solamente adquiere importancia por lo que acontecería en su futuro inmediato y la voluntad de Dios que va a obrar en su vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede después? Hay un enemigo acérrimo de los judíos en el capítulo número 3. Ese enemigo acérrimo se llama Amán. Y Amán era un amigazo del rey Asuero. Él se podía presentar delante del rey y darle consejos. Y uno de sus consejos es que acabara con los judíos.
que acabara con los judíos. Ustedes, ¿verdad?, se pueden interesar un poco acerca de cuántas veces se ha intentado en la historia acabar con los judíos. ¿Cuántas veces se ha intentado en la historia acabar con los judíos? Empezando por las historias bíblicas, se intentó acabar desde Egipto, cuando intentaba, ¿verdad?, el faraón matar a todos los varones primogénitos, echarlos en el río Nilo, ¿verdad?, una deidad para ellos, y entonces empezar a exterminar ese pueblo judío. ¿Cuándo más? La Segunda Guerra Mundial sabemos que es famosa precisamente por el exterminio que se intentó hacia los judíos, ¿cierto o no? También en España hubo persecución de los judíos, y en muchos países ha habido persecución de los judíos. ¿Por qué? Porque el diablo lo sabe, ¿verdad?, que hay una promesa y pactos que fueron dados, ¿verdad?, a Abraham, a David, acerca del pueblo judío, y no solamente con la venida de Cristo, sino trascendentes hasta el final de los tiempos, porque el pueblo judío tomará una posición trascendental y muy importante cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Esto es una estrategia militar, ¿no? ¿Acabamos antes con ellos? Antes de que empiece la guerra, ¿no? Antes de que conozcamos el final. Hermanos, este enemigo acérrimo, Amán, se acerca, ¿verdad?, al rey y intenta, ¿verdad?, que se promulgue un edicto en el cual se le dé muerte a los judíos, haciendo pensar a Asuero que los judíos son enemigos del reino. En Esther 3:6, ¿verdad?, en Esther 3:6 dice así: te voy a leer desde el 5, porque Amán odiaba a Mardoqueo. Dice así: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y se llenó de qué? De ira. ¿Qué es esto de llenarse de ira? ¿Conocen una persona llena de ira? Rencorosa, que pasan los años y simplemente hay cualquier situación, por muy pequeña que sea, para que le sirva de justificación para expresar ese rencor. Los hay. Ahora, ¿son peligrosos ese tipo de personas? Son muy peligrosos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dice el versículo número 6: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. No solamente quería acabar con Mardoqueo, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, que el mes de Nisán comienza en Semana Santa, es el mes de la Pascua para ellos. En el año deudécimo, me encanta porque hay cosas que tienen historia, y no solamente una historia ambigua, te dice día exacto. En el año deudécimo del rey Asuero fue echada Pur. Pur significa suertes. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió del mes deudécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, vean lo que le dijo: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place el rey, decreta que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Cómo se le llama a esto? Esto es cohecho, ¿no? Esto es manipulación. Rey, yo soy rico y te voy a dar todo esto, pero atiende a este llamado, además te conviene. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, que esto quiere decir delegar autoridad, y se lo dio a Amán. Era ponerlo en lugar suyo, con esa autoridad, y le dice: hijo de Amadeta Agageo, enemigo de los judíos. Los agageos era una cultura que odiaba a los judíos en el pasado. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Y entonces manda a traer, ¿verdad?, los escribas, y se hace un escrito.
Y una de las cosas que imperaba en el pueblo babilónico es que cuando se hacía un decreto, ni siquiera el rey lo podía revocar. Es decir, ¿verdad? Tenían palabra. No se podía revocar. Así que una vez que el rey diese eso, aunque se arrepintiese, no podía hacer otra cosa. ¿Recuerden lo que le pasó a Daniel en el foso de los leones? Cuando se mandó ese edicto, ¿verdad? Que cualquiera que no adorare, ¿verdad? El rey se ha echado al foso de los leones y estimaba el rey de Babilonia, estimaba a Daniel. Y dice, y se arrepintió, pero ya no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque sus consejeros dijeron, es que fue un decreto de Media y Persa, el cual no puede ser revocado. Y echan a Daniel en el foso de los leones, y nuestro Dios, ¿verdad?, lo salva, como ustedes saben. Así que yo les pregunto, ¿hay situaciones verdaderamente difíciles aquí en la vida de Esther y de Mardoqueo? ¿Será una situación de vida o de muerte? ¿Qué pasa con las situaciones y las adversidades? A veces nos ponen en un punto en el cual es imposible huir. Y cuando es imposible huir, ¿qué se debe hacer? Enfrentarlas, ¿cierto? Enfrentarlas. Mardoqueo y Esther se encontraron en un dilema. El poder y la influencia de Amán era mucha. Rico, ya con el anillo de autoridad. El rey, ¿verdad?, en realidad hizo más caso siempre a los consejeros. Por los consejeros fue que se deshizo de Vasti. Y por el consejo de este hombre, pone en riesgo al pueblo judío. Así que, hermanos, ¿qué demuestra este hombre? Que simplemente se deja influenciar. Hermanos, cuando Dios obra, a pesar de las adversidades que usted esté atravesando, Dios va a dar gracia. Dios va a dar gracia. Hermanos, en una situación adversa, ¿se puede tener temor, cierto o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Esther 4, del 10 al 17, y ya vamos por menos, dice así. Ya después de que ve que está sucediendo todo esto, Esther dijo a Atac era un mensajero. Ella no podía tener contacto con ningún varón que no fuese el rey. Todo lo que hacía Mardoqueo, ¿verdad?, tenía que hacerlo por medio de un mensajero. Esther le dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, incluyendo, ¿verdad?, a ella como su esposa, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. ¿Qué tipo de leyes, verdad? Ni siquiera las cosas se podían presentar sin anunciarse, porque si el rey se enojaba, la podía matar, o podía mandarla a matar. Dice: salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. Y vean lo que dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Está diciendo, el rey se terminará de dar cuenta que tú eres judía y morirás. Pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Una situación verdaderamente difícil de enfrentar. Pero Esther amaba a su pueblo. Esther amaba a su pueblo.
tenía que tener una actitud temeraria y valiente, ¿verdad? No un carácter timonato, es decir, con timidez. No podemos nosotros, ¿verdad?, pensar y actuar con timidez cuando sabemos que la obra de Dios puede ser detenida por nuestros temores. En las adversidades, Dios nos va a dar gracia. Esther sabía que podía morir al presentarse al rey sin anunciarse antes y sin haber sido llamada. Yo me pregunto, Mardoqueo, ¿para qué llamaba a su esposa? No la llamaba para pedirle un consejo, la llamaba para cohabitar con él, porque el consejo lo recibía de sus consejeros, ¿cierto o no? Entonces, realmente no había una relación matrimonial como la que actualmente, ¿verdad?, podemos decir que nosotros conocemos, ¿verdad? Era simplemente una relación, pues, de gusto de parte de este rey. Pero entonces ella le dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ella dice, bueno, es que no he sido llamada. Y Mardoqueo le dice, ten cuidado, porque tú has sido puesta ahí. Dice, y si no haces nada, Dios se encargará de liberar a tu pueblo de otra forma. Dios jamás deja de cumplir sus planes, aún sin violentar la voluntad humana. Esto es verdadera sabiduría de Dios, porque Dios no formó corazones. Dios no manipula corazones ni los hace como nos hace pensar como si fuésemos robots. Cuando Dios, ¿verdad?, envía a Moisés a Egipto, dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. ¿Recuerdan? Es un pasaje que a mí me causó conflicto por tiempo, porque yo dije, bueno, entonces Dios no quiere que Faraón sea salvo. ¿Saben qué es lo que sucede? Dios sabía que el Faraón jamás se sensibilizaría y jamás actuaría conforme a su voluntad. Para llevar a cabo su voluntad de Dios, entonces Él decide endurecer aún más el corazón de Faraón. Y al endurecerlo más, Él es el que mueve las circunstancias. Él es el que tiene las piezas del ajedrez. Él es el que agarra y forma esto para que entonces, endureciendo el corazón del Faraón y no dejar ir al pueblo, plaga tras plaga, ¿quién va a ser glorificado? Dios, al mostrar su poder. Quizás usted diga, bueno, ¿qué tan significativo tenía esto? Déjeme decirle, 400 años de cautividad en Egipto, el pueblo no había tenido testimonio de Dios. No tenían la palabra escrita, no tenían la ley. ¿Dónde fue dada la ley? La ley fue dada después. Solamente tenían la evidencia verbal de los padres, de los patriarcas. Y podían decir ellos con toda, vamos a decirlo así entre comillas, con toda razón, bueno, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Dios de Israel se presenta con todas las maravillas, ¿verdad?, y todo su poder a través de Moisés. Si ustedes escucharon la predicación del miércoles, hablamos de esto, que no hubo otro profeta como Moisés, el cual hizo grandes maravillas delante del pueblo por parte de Jehová. ¿Quiere ver maravillas de Dios en su vida y a través de las adversidades? Hay que actuar con valor. Hermanos, Mardoqueo sabía y entiende que Dios le ha puesto en esta situación a Esther. No fue casualidad su belleza, Dios permitió y le dio la belleza necesaria a Esther para que en su momento Dios lo ocupe estando en una posición de renombre. Porque no había otra forma. Porque solamente podía llegar a esa posición a través de ¿qué? De que Vasti fuese desechada, de que se tomara a ella siendo judía sin saber que era judía. Mardoqueo la toma como su esposa y entonces posteriormente Esther se presenta ahí delante de Asuero, ¿recuerda? Y recuerda que le hace una cena, ¿no? O sea, y invita también a ¿quién? A Amán. Invita a Amán. Y ella se presenta y le hace una primera noche una cena, la segunda noche una cena y se descubre como judía. A veces, en las relaciones de pareja,
surge mucho problema porque es que tú no me dijiste todo cuando nos casamos. ¿Verdad? Es que yo no sabía, ¿verdad? Esto de ti. Y surge un conflicto que a veces llega hasta un divorcio, ¿no? Todo depende de la gravedad de la situación. Es que tú no me decías que roncabas en la noche, ¿verdad? Es que tú no me decías esto. No sabías que no sabías hacer de comer. Y surgen conflictos porque supuestamente hay ignorancia. Pero esto no le sucedió a Esther. Esther se presenta delante de, ¿verdad?, aquí a Asuero y le dice: yo moriré por culpa de Amán. Y además, ¿verdad?, recuerden que hay una situación en la cual pues Amán se ve en ese conflicto y intenta tratar de buscar, ¿verdad?, que cambie de opinión Esther, y se le considera como si lo estuviese atacando, violentando, pero al final, ¿verdad?, él muere, Amán, por su pecado. Ahora, ¿fue voluntad de Asuero que muriera Amán o fue voluntad de Dios? De Dios. Dios, en realidad, va a proteger a su pueblo, a pesar de cualquier rey poderoso, presidente, ¿verdad?, capitán, o no sé cuál sea el mayor en el ejército, general, ¿verdad?, que se enfrente al pueblo de Israel, porque Dios tiene planes para Israel. Ahora yo les pregunto, ¿Dios tiene sus planes para su iglesia? Él se encargará de quitar a aquellos que obstaculicen, y no solamente que obstaculicen, que estén en contra de su iglesia. Dios se encargará. Pero cuando somos débiles, cuando no somos comprometidos, cuando no estamos conscientes de que somos el cuerpo de Cristo de Dios, quizás también Dios plantee una iglesia y ponga otra, del mismo orden bíblico, con la misma doctrina sana, pero con un ímpetu más valiente. ¿Dónde estamos nosotros y en nuestra vida personal? ¿Cómo enfrentaremos nuestras adversidades? ¿Somos zanahorias? ¿Somos huevos endurecidos que no actuamos con compasión hacia los demás? ¿O realmente podemos ser como el café, ¿verdad?, que se mencionaba en la metáfora? Que podemos ser parte, ¿verdad?, y reaccionar para que las circunstancias, a pesar de que las estemos viviendo, cambien su naturaleza. Una naturaleza, ¿verdad?, que solamente está al alcance de aquellos que, como Esther, se animaron a dar el paso. Ella dijo: si he de morir, que muera. Pero yo tengo que hacer lo que Dios, ¿verdad?, me ha encomendado. ¿A través de quién? A través de Mardoqueo. A través de Mardoqueo. Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces tratamos de guardar nuestra vida, nuestra economía, nuestro tiempo para nosotros. ¿Pero a quién le pertenece? Le pertenecen a Dios. Vamos a ver.